Exclusiva impactante. La muerte súbita de Oscar de León sacude al mundo de la salsa, un ídolo que cayó en el escenario, dejando un legado inmortal. El eco de sus timbales aún resuena en los rincones del Caribe. La voz inconfundible de Oscar de León, el llamado León de la Salsa, se apagó para siempre en una mañana que parecía como cualquier otra. Pero no lo fue. A los 81 años, cuando la mayoría de los artistas estarían retirados, él seguía sobre el escenario, ensayando como si la eternidad le perteneciera. Fue allí, sí, sobre las tablas que tanto amaba, donde la vida decidió detenerse sin previo aviso. Un colapso cardíaco fulminante lo arrebató del mundo en cuestión de segundos, y mientras caía, la historia de un gigante también caía con él. Pero, ¿fue solo el corazón lo que se rindió? ¿O hay algo más detrás de esta muerte repentina que ha teñido de luto a millones? Nino Cinxi. Una pérdida inimaginable. El silencio que siguió al son. Era martes por la tarde. El estudio de ensayo en Caracas vibraba con los últimos compases de una nueva versión de Llorarás, cuando Oscar de León en pleno movimiento tropezó y se desplomó. Al principio sus músicos pensaron que era una broma. Oscar tenía fama de bromista, pero bastaron segundos para que el silencio cayera con un peso abrumador. Su rostro, aún con la sonrisa congelada, reflejaba algo mucho más grave. ¡No respira!, gritó uno de los trompetistas. El pánico se apoderó del ambiente. Los intentos de reanimación comenzaron inmediatamente, pero no hubo milagro. Al llegar la ambulancia ya era tarde. El Super León se había ido. Y con él, una era. Lo trágico no fue solo su partida, sino la forma. Porque no fue en un hospital ni rodeado de su familia. Fue en el lugar que más amó, pero en la más cruel de las soledades. Entre luces apagadas, en un ensayo sin público, mientras soñaba con un último regreso triunfal a los escenarios internacionales. Una vida de ritmo y de excesos. El peso de una leyenda. Hablar de Oscar de León es hablar de un fenómeno cultural. No solo fue cantante, compositor y bajista. Fue un símbolo de fuerza, sensualidad y pasión. Su voz poderosa, su dominio del bajo y su manera de moverse convertían cada presentación en un ritual. Pero detrás de esa imagen infalible se escondía un cuerpo castigado por los años. Y por una vida intensa. Durante décadas, Oscar no escondió su relación con los excesos. Largos vuelos, noches interminables de conciertos, celebraciones con ron, mujeres y poco descanso. El ritmo lo es todo, solía decir. Pero ese ritmo implacable comenzó a cobrar factura en los últimos años. En una entrevista reciente confesó sufrir de hipertensión, dolores musculares y episodios de fatiga, y sin embargo se negó a parar. La fama, para Oscar, no era una carga, era una llama que no podía dejar de alimentar. Nuna vocino sinus, una muerte anunciada, los avisos que nadie escuchó. Varios allegados han comenzado a hablar tras su muerte. Según uno de sus antiguos managers, Oscar ya había sufrido pequeños desmayos en camerinos durante el último año. Se reía, decía que era el estrés, pero sabíamos que algo no iba bien. A pesar de las advertencias médicas, él insistía en ensayar. «Prefiero morir cantando», decía con una sonrisa. Nadie imaginó cuán literal sería aquella frase. ¿Fue negligencia? ¿Fue amor por su arte llevado al extremo? ¿O simplemente el destino que quiso rendirle homenaje en el mismo lugar donde se forjó su leyenda? La salsa está de luto. Reacciones desde todo el mundo. La noticia corrió como fuego. Celia Cruz, Rubén Blades, Tito Nieves, todos ellos, en vida, reconocieron el talento descomunal de Oscar. Hoy, las redes se inundan de mensajes de despedida. Desde Nueva York hasta La Habana, desde Lima hasta Madrid, el dolor es unánime. Marc Anthony escribió: «Se ha ido el rey del sabor. Gracias por enseñarnos que la salsa no se canta, se vive».
Gilberto Santa Rosa lo recordó como el más carismático, el más salvaje en tarima, un referente eterno. Incluso artistas de otros géneros como Bad Bunny y Rosalía le rindieron tributo. No nací Dios. Un padre, un amante, un misterio. Su vida fuera del escenario. Pese a su fama de galán indomable, Oscar siempre intentó mantener a su familia lejos del foco mediático. Tuvo varios hijos, algunos reconocidos, otros envueltos en disputas legales, y múltiples relaciones sentimentales que llenaron titulares por años. Pero en sus últimos días, según fuentes cercanas, vivía con discreción. Se había refugiado en una residencia tranquila al este de Caracas y hablaba cada vez menos de su pasado. Una de sus hijas, entre lágrimas, declaró a los medios: «Mi papá era un volcán. Vivió demasiado, y aún así, nunca fue suficiente». Una frase que resume el sentir de toda una generación. Oscar de León no fue un cantante más. Fue un embajador de la cultura latinoamericana. Su legado va más allá de las canciones. Está en la forma en que enseñó al mundo a moverse, a sentir, a vivir la música como si fuera la última vez. Hoy, sus discos suenan más fuertes que nunca. Sus pasos se replican en academias de baile. Sus letras se estudian como himnos populares. Y aunque el corazón que los impulsó se detuvo, el alma de Oscar sigue latiendo en cada esquina del mundo que lo amó. La muerte no pudo apagar el fuego de León. Esta no es solo una noticia trágica. Es una invitación a mirar el precio de la grandeza. ¿Hasta qué punto se puede amar el arte sin destruirse? ¿Vale la pena entregar la vida entera por unos segundos más bajo los focos? Oscar de León eligió su camino. Y lo hizo sin arrepentimientos. Cayó en el lugar donde fue más feliz. Como los verdaderos íconos. Como los inmortales. La noticia cayó como un rayo en medio de la calma. Oscar de León, el mítico León de la Salsa, se desplomó repentinamente durante un ensayo privado en Caracas y jamás volvió a levantarse. Un paro cardíaco fulminante terminó con la vida de uno de los íconos más queridos de la música latina. Lo que pocos sabían es que, tras el brillo de los escenarios, Oscar cargaba con un peso invisible. La tristeza profunda por su salud deteriorada y las heridas abiertas dentro de su núcleo familiar. En los últimos meses, Oscar había reducido drásticamente sus apariciones públicas. Su andar era más lento, su voz, aunque aún poderosa, parecía arrastrar una melancolía difícil de disimular. Fuentes cercanas revelan que el cantante luchaba silenciosamente contra una afección cardíaca crónica, diagnosticada hace más de un año, pero que había mantenido en estricta reserva. No quería preocupar a sus fans, confesó un amigo íntimo. Prefería morir bailando salsa antes que rendirse en una cama. El ensayo fatídico del sábado por la tarde. Era parte de una preparación para su gran regreso a los escenarios internacionales. Oscar estaba emocionado, pero también agotado. Ese día tenía los ojos más tristes que nunca, contó uno de los músicos presentes. Cantó Detalles, una de sus baladas más personales, y al final simplemente cayó de rodillas. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero no pudieron hacer nada. El corazón del Super León había dejado de latir. Justo allí, en el templo donde nació su música, el escenario. Lo más desgarrador es que Oscar se fue con varios conflictos familiares sin resolver. Su relación con algunos de sus hijos había sido tensa en los últimos años, especialmente tras malentendidos financieros y diferencias personales. En una entrevista privada no publicada, confesó entre lágrimas: «He dado mi vida a la música, pero a veces siento que la familia quedó atrás, y eso me rompe por dentro». Sus más cercanos afirman que en las semanas previas a su muerte, Oscar buscaba desesperadamente reconciliaciones, envió cartas, dejó mensajes de voz, y en su diario íntimo, ahora en manos de su manager, escribió palabras de perdón, amor y arrepentimiento. Pero el tiempo fue cruel. La muerte llegó antes de que pudiera cerrar esos capítulos con quienes más amaba.
El mundo de la salsa está de luto. En cada rincón de América Latina, desde Caracas hasta La Habana, desde Nueva York hasta Lima, se escuchan sus himnos como plegarias. Llorarás, Taboga, mi bajo y yo. Pero esta vez quien llora es el mundo entero por él. Hoy, miles se preguntan, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en sus últimos segundos? ¿Fue el peso del dolor emocional lo que aceleró su corazón hasta colapsar? ¿O fue, como dicen algunos músicos, su deseo de morir de pie, como vivió con un micrófono en la mano y una conga en el pecho? Oscar de León no solo fue un cantante, fue un guerrero, un soñador, un hombre que amó con pasión a su público, pero que en lo íntimo también conoció el sabor amargo de la soledad. Su última mirada, dicen quienes estuvieron allí, no fue de miedo, sino de paz, como si supiera que ya era hora de volver al cielo, donde seguro hay un escenario esperándolo, repleto de luces eternas y aplausos que nunca terminan. Oscar de León, el león indomable de la salsa que rugió desde Venezuela al mundo. Nacido bajo el sol ardiente de Caracas el 11 de julio de 1943, Oscar Emilio León Somoza, más conocido como Oscar de León, no fue simplemente un cantante de salsa. Fue un fenómeno imparable, una leyenda forjada entre las cuerdas del bajo y los lamentos ardientes del son cubano. Su historia no comenzó en escenarios iluminados ni en estudios de grabación. Comenzó entre motores y grasa, siendo mecánico y taxista, soñando con melodías mientras el mundo apenas lo notaba. Pero en el corazón de ese hombre sencillo latía el rugido de un león destinado a conquistar el planeta con sabor, ritmo y una energía inigualable. Su primer gran salto vino con CU, Dimensión Latina. En los años 70, donde junto a figuras como Vladimir Lozano y César Monge Albóndiga, marcó una época con temas como Llorarás. Una canción que no solo lo catapultó a la fama, sino que se volvió un himno continental. Su voz profunda, su carisma arrollador y sobre todo su capacidad de dominar el bajo mientras cantaba, algo insólito en el mundo de la salsa, lo distinguieron de cualquier otro artista. Pero Oscar no se detuvo ahí. En 1977, fundó su propia orquesta, la Salsa Mayor, y empezó un camino aún más vertiginoso. Giras internacionales, estadios llenos, fanáticos delirantes desde Nueva York hasta Tokio, pasando por La Habana, ciudad que lo adoró como uno de los suyos. A pesar de ser venezolano, fue en Cuba donde se le bautizó con uno de los títulos más significativos: el sonero del mundo. Lo más impresionante de Oscar de León no fue solo su talento musical, sino su presencia magnética sobre el escenario. Verlo en concierto era asistir a una especie de ritual tropical, donde la música no solo se escuchaba, se vivía. Con su bigote icónico, su sonrisa que iluminaba auditorios y su energía inagotable, era capaz de tocar el bajo, improvisar décimas, bailar y levantar al público con una simple mirada. Oscar no cantaba por cantar. Oscar contaba historias de barrio, de amor, de traición, de alegría, de lucha, y lo hacía con un respeto absoluto por las raíces del son, el guaguancó, el mambo y la salsa brava. Fue un puente viviente entre generaciones, colaborando con músicos jóvenes, respetando a los veteranos y llevando siempre en alto la bandera de la música latina. En su carrera, que abarcó más de 5 décadas, grabó más de 50 discos y recibió innumerables premios: Grammy Latinos, Billboard, Premios Lo Nuestro, y múltiples reconocimientos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Pero quizás su mayor premio fue el cariño del pueblo, ese que coreaba sus canciones en calles, fiestas familiares y carnavales, como si cada letra llevara un pedazo de alma latina. Oscar también enfrentó batallas personales, problemas de salud, cirugías cardíacas, pérdidas dolorosas, pero nunca perdió la fe ni el amor por el escenario. Siempre volvía, siempre rugía.
Como buen león, nunca se dio por vencido. En cada regreso, más fuerte, más sabio, más generoso. Lo que más impresiona es cómo, aún en sus últimos años, Óscar de León siguió siendo un embajador incansable de la salsa, llevando su arte a rincones insospechados del mundo. Donde había un público, él estaba. Donde alguien necesitaba alegría, él la brindaba, siempre con elegancia, siempre con humildad. Hoy hablar de Óscar de León no es hablar solo de un músico, es hablar de una leyenda que rompió fronteras, que unió pueblos, que convirtió el dolor en canto y la nostalgia en fiesta. Su figura se levanta al lado de los más grandes: Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Benny Moré. Pero con algo único: el alma venezolana que jamás abandonó. Óscar de León no fue una estrella fugaz. Fue un cometa ardiente que cruzó el firmamento latino con fuerza, luz y pasión. Su legado vive en cada nota de salsa que hace bailar, en cada bajo que palpita como un corazón sabrosón, y en cada alma que, al escucharlo, siente que el mundo es un lugar mejor gracias a su música. Gracias, Óscar. León de mil rugidos. Por enseñarnos que la salsa no es solo música, es identidad, es fuego, es resistencia y sobre todo es amor. El rugido del león de la salsa se ha silenciado para siempre. Óscar de León, el legendario Superleón del Caribe, falleció de manera repentina tras sufrir un paro cardíaco fulminante, justo en medio de un ensayo. La noticia cayó como un rayo entre millones de corazones que aún se niegan a aceptar lo inevitable. ¿Cómo es posible que un ícono tan lleno de energía, alegría y vida se haya apagado así, de un instante a otro? Óscar no era solo un cantante, era pasión hecha ritmo, era fuego convertido en melodía. Con su contrabajo en mano y su sonrisa contagiosa, llevó la salsa venezolana a los rincones más recónditos del planeta. Pero hoy, el escenario está en silencio, las luces se apagan y el tambor ya no retumba como antes. Según testigos presentes, Óscar se encontraba ensayando una nueva versión de su clásico Llorarás, cuando, súbitamente, se llevó una mano al pecho, perdió el equilibrio y cayó. La sala, segundos antes vibrante, se sumió en un silencio mortal. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el león ya había partido. El rugido final se lo llevó el viento. Hoy más que nunca, el mundo necesita detenerse y rendir homenaje. Necesitamos abrazarnos más fuerte, valorar a nuestros ídolos en vida y recordar que detrás de cada estrella hay un ser humano frágil, con un corazón que late por nosotros. Óscar nos dio décadas de música, alegría y orgullo latino. Ahora es nuestro turno de devolverle amor. Compartan su música, lloren su partida, pero sobre todo, nunca lo olviden. Óscar de León no ha muerto. Vive en cada paso de baile, en cada lágrima al escuchar sus canciones, y en cada alma que encontró consuelo en su voz. Gracias, maestro. Que el cielo te reciba con una orquesta de ángeles.